o violencia. Contenido apto para toda la familia. Hola, bienvenidos a En Voz de las Víctimas, esta cita que tenemos todos los lunes a las 9:30 de la mañana aquí en Teleantioquia con la Fundación Forjando Futuros y con la Unidad para las Víctimas en el departamento de Antioquia. 232-4604, 018-051-5015. Esas son las líneas que tenemos ya dispuestas y listas para ustedes, para todas las personas que estén interesadas en conocer cómo van los casos que tienen ante la misma unidad. De entrada, tenemos una llamada. Rosa, bienvenida. Día, niña. ¿Cómo me le va, doña Rosa? Cuéntenos el caso que tiene. No, pues que desde el año pasado me dijeron que esperara, que me llamaban a los días pero no volvieron a llamar ni nada. Yo entregué toda la papelería. ¿Pero sobre qué hecho, doña Rosa? Sobre la muerte de 2 hijos que tengo. ¿Ambos casos ya fueron notificados? Sí. Muy bien. ¿Qué información podemos darle a doña Rosa o si quieren hacerle alguna pregunta a Jorge Mario? Pues buenos días a doña Rosa y a todos los que nos están viendo en este momento en Voz de las Víctimas. Saludo pues también a Gerardo y a Ana María. Bueno, doña Rosa, pues ya tenemos información de tu caso, nos dicen que son 2 hijos que perdiste, no sabemos en dónde, si fue en qué ciudad, pero están reconocidos como tal en el marco de la ley 1448. Sí. Tenemos información de que ya un caso está documentado, completa la información. Sí. Recordemos que dependiendo del hecho victimizante y digamos de la persona, en la calidad que esté dentro del grupo familiar, pues pedimos una documentación para este caso. Sí. Igualmente está pendiente una documentación del otro hijo tuyo. ¿Sí? ¿De cómo se llama él? ¿Cómo se llamaba? Juan Rafael Rodríguez Rodas. Entonces nos falta información de él. Por eso ya te vamos a contactar nosotros. Recordemos a todos los televidentes que nosotros, de todas las llamadas que nos hacen en el programa, pues llevamos una base de datos y posterior al programa los estamos contactando y asignándoles las citas para poder terminar de documentar los casos. Entonces, un poco de paciencia porque los casos, digamos, en ese sentido con la unidad van bien. Muy bien. Muchas gracias a doña Rosa por comunicarse con nosotros y así les damos también la bienvenida a ustedes dos, a Jorge Mario Alzate, quien es el director territorial de la Unidad para las Víctimas, y a Gerardo Vega, quien es el director de la Fundación Forjando Futuros. Hoy vamos a continuar hablando, señores, de una especie de pedagogía para la paz que ya hemos venido haciendo aquí en Voz de las Víctimas. Vamos a hablar de ese ABC del acuerdo final logrado entre las FARC y el gobierno nacional. Se ha estado también haciendo pedagogía con el hecho de que el 2 de octubre es el día de las votaciones para el plebiscito, para que nosotros los colombianos refrendemos o no ese acuerdo. Nosotros también hemos estado abiertamente invitando a votar por el sí desde la Fundación Forjando Futuros y por supuesto también desde la Unidad para las Víctimas, ya que es del Estado. Vamos a comenzar entonces hablando de ese seguimiento a la implementación de ese acuerdo. ¿Cómo será, Gerardo? Hay una comisión de seguimiento al acuerdo que está integrado por 3 representantes del gobierno nacional y 3 representantes de las FARC, de la guerrilla. Una vez se desmovilice, será el seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. Esa comisión velará también porque hay una participación en cuanto a la metodología y en cuanto a la forma del seguimiento de parte de la sociedad civil. Ese es el compromiso que existe hoy en los acuerdos para que tengan pues eficaz cumplimiento. Muy bien, tenemos una nueva llamada, 232-4604, 018-051-5015. Esas son las líneas dispuestas para todos ustedes. Magnolia, bienvenida, buen día. Sí, buenos días, ¿cómo amanecieron? Muy bien, doña Magnolia, muchas gracias. ¿Qué caso tiene? Quisiera averiguar el estado de la indemnización.
¿Sobre qué hecho? Homicidio. Muy bien, doña Magnolia, ¿qué le podemos decir a ella, Jorge Mario? Bueno, Magnolia, mira, en este momento pues no me han reportado acá el caso, pero básicamente quiero que nos cuentes un poquitico más de detalles, cuándo fue, en qué año. Ok. Esto fue en el 1998, ¿En qué sitio, doña Magnolia? Medellín. Aquí en la ciudad de Medellín, en un barrio. Sí, en barrio. ¿En qué barrio? Bueno, eso fue en... El hijo mío me lo encontraron en el carro, pero yo vivía en Villahermosa. Sí. Y los encontraron dentro del automóvil que nosotros teníamos a él y a la novia de él. Muy bien, lamentamos mucho el hecho. ¿Tenemos alguna información ya para ella? Sí, doña Magnolia, sí nos reportan que está reconocido como víctima en el marco del decreto 1290, Sí. que son los casos, digamos, más antiguos que tiene la unidad. Sí. Ya me dicen que sí falta información, entonces por eso te vamos a estar contactando para que terminemos de documentar el caso de tu hijo, ¿sí? Muchas gracias por tu llamada y lamentamos mucho lo que pasó. Muchísimas gracias también a Jorge. Yo llevé todos los papeles, todos los documentos estaban allá. Inclusive me dijeron que ya estaba en lista para pago. Bueno, entonces Sí. igual nosotros vamos a verificar esa información, te estamos informando, ¿listo? Muy bien, muchísimas gracias a doña Magnolia por comunicarse con nosotros y a todas las personas que nos están viendo en Voz de las Víctimas, 232-4604, 018-051-5015. Recordemos, hoy estamos hablando del ABC, del acuerdo final logrado entre las FARC y el Gobierno Nacional. Y ya explicaba Gerardo ahorita un poco acerca del seguimiento a la implementación de este acuerdo final. Ahora, ¿cómo se va a verificar entonces bien esta implementación, Jorge Mario? Bueno, aquí también sale un mecanismo de verificación donde hay unos representantes de entidades internacionales. Hay dos notables, les llaman notables, o dos personas, digamos, como un reconocimiento, autoridad mundial, que generan confianza, donde habrá uno por parte del Gobierno Nacional, otro de las FARC. También habrá un componente de los países garantes. Recordemos que son 4 los países garantes: Cuba, Noruega, Venezuela y Chile. Habrá representantes de cada uno de ellos y habrá un componente técnico, digamos, de una universidad, digamos, de Estados Unidos, el Instituto Kroc, muy famoso, Universidad de Notre Dame. Ellas están diseñando pues como toda la metodología y los avances al respecto. Asimismo, digamos, se solicitará acompañamiento por Naciones Unidas, digamos, una misión política. Todo esto, digamos, una vez se concluya el cese, pues se verifique que haya el cese al fuego y de hostilidades bilaterales sea definitivo. Esta es una comisión o una verificación transitoria, es por 3 años, digamos, cada 3 años se evalúa y si vemos que se le requiere, pues continuará, digamos, este acompañamiento. Sí. Eso es importante decirlo porque, digamos, durante todos los 4 años que el Gobierno Nacional ha estado con las FARC en La Habana, siempre hubo ese acompañamiento, digamos, internacional. Y por parte de Noruega por también. parte de estos países. Adicionalmente, esto es un garante, digamos, genera confianza para lo que se viene y se ve que está haciendo un trabajo juicioso para estos, digamos, para la implementación del acuerdo, que es el gran reto que nosotros tenemos. Claro que sí, estamos hablando del ABC, del acuerdo final logrado entre las FARC y el Gobierno Nacional. 232-4604, 018-051-5015, para que usted se comunique con nosotros si quiere opinar acerca de este tema que tenemos el día de hoy, o si no, para que llame a preguntar por el caso que tiene ante la unidad de víctimas. Doralba, bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, cuéntenos qué caso tiene. Vea, mi caso es el de, pues más o menos me orientaron ahorita que llamé, yo ya había llamado hace 15 días, había hablado con un doctor muy querido, a ustedes mil gracias por darnos esta oportunidad tan grande, a Antioquia, gracias pues por todo. Entonces quiero decirles, yo tengo claro que mi esposo sí entró a la reparación, yo quiero que me den una explicación. Porque si mi hijo fue casi parecido el caso, que también fue como, a él se lo llevaron prácticamente una desaparición, él sí apareció muerto. Sí. Porque que me hagan el favor y me expliquen por qué mi hijo no entró a la reparación y que me den alguna información que tengo que hacer, y muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Doralba, usted también, y muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Qué respuesta le podemos dar a ella? Doña Doralba, gracias por su saludo. Para nosotros es muy importante que ustedes nos llamen
y pregunten por sus casos. Bueno, primero, frente al tema de tu hijo, pues nos dicen que no está incluido, que no fue reconocido como víctimas. Es muy posible que haya sido en otras, pues desconozco, porque de pronto aquí en el aire no nos has contado exactamente los detalles, si fue o no en el mismo evento, en qué circunstancia fue. Lo que se le cayó la llamada. Ya la tenemos fuera del aire. Bueno, pero ella seguramente nos está viendo. Entonces, para nosotros, en este caso, digamos, tú tienes derecho a interponer un recurso de reposición, es decir, a ser notificada también un acto administrativo explicando las causas del por qué no fue reconocido como víctima. Y asimismo tienes el derecho a tener una asesoría jurídica, bien sea en la personería o Forjando Futuros, o por donde, digamos, en una entidad del Estado, para que te oriente frente al diligenciamiento de ese recurso y realmente entregar la información, sí, de acuerdo a la resolución, el por qué se debe considerar víctima del conflicto armado. Recordemos, Jorge Mario, esos puntos de atención que hay aquí en la ciudad de Medellín y en los municipios de Antioquia. Bien, tenemos en Medellín 3 puntos de atención, lo tenemos en Belencito, Palermo, y tenemos en Cauces. Ahorita en línea nos los van a colocar ahí los datos. También recuerde que lo puede hacer los trámites ante la Personería de Derechos Humanos, tenemos la Procuraduría Defensoría, y en todos los municipios de Antioquia están los personeras, sí, y están los enlaces municipales de víctimas. Muy bien, ahí está entonces el recordatorio para todas las personas que nos están viendo. Estamos hablando, Gerardo, de ese acompañamiento internacional que se va a lograr para la refrendación de este acuerdo. Hablemos un poco más de él. Esos acompañamientos también tienen como propósito el transmitir las experiencias, las buenas prácticas, sí, de otros procesos. Los recursos, se han hecho ese tipo de acuerdos en muchas partes del mundo. Organizaciones como la ONU han participado de ellos, han acompañado la OEA, aquí en Colombia asimismo ha participado. Por eso ese tipo de acompañamientos, para transmitir las buenas prácticas, las buenas experiencias, el conocimiento que se tiene. Aquí en Colombia ya se ha vivido también en 4 oportunidades recientemente, en 1989 con el M19, con el EPL, con la Corriente de Renovación Socialista, el PRT, y después el propio acuerdo que hizo Álvaro Uribe Vélez, presidente Álvaro Uribe, con las autodefensas en Santa Fe de Realito. Esos acuerdos han estado acompañados siempre de organismos internacionales que señalan cuáles han sido aciertos y errores en otras partes del mundo, pues para no repetir los errores, claro, y para buscar complementar las buenas prácticas. Yo creo que este acuerdo también tiene ese componente, que es el del acompañamiento, e incluido también el de recursos. El de recursos, sabemos que la Unión Europea, también que Estados Unidos han venido bien, van a aportar un recurso importante para ayudar en ese proceso de reincorporación. Muy bien, Gerardo, vamos a ir a un corte y ya regresamos en Voz de las Víctimas. Yo me conecto con la paz cuando participo activamente en los procesos sociales. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Cristian Castiblanco y me encuentro hoy acá con mis amigos de Soy Digital Trendy, que me vienen a hacer unas preguntas sobre qué es ser youtuber y bueno, y cómo me ha ido en todo este cuento. Vivo de esto y bueno, me muevo a toda hora por mi celular, por mi cámara, por mi computador, ya que pues este es mi trabajo. Hay mucha gente que empieza a hacer videos y quiere que de una le dé resultado, que una tener 1 millón de seguidores, y es un tema es como un avión, o sea, ir despegando suavecito, suavecito, suavecito hasta que ya te haces conocido y ahí ya empiezan las cosas más fáciles. Y bueno, en el video de hoy acá realmente lo que se necesita son ganas, porque hasta desde tu celular puedes empezar a crear contenido. Me encanta hacer esto, me encanta ser youtuber y por eso soy digital. Una noche, autodefensas llevaron a mi esposo. En el pueblo se oían rumores que lo habían desaparecido, que lo habían matado. Quedé sola con mis 4 hijas, perdí todas las esperanzas. Pasaron 3 años, fui a la fiscalía, puse el denuncio. Gracias a la fiscalía, después de 13 años,
pude saber en dónde estaba mi esposo, me entregaron los restos y leí Cristiana Sepultura. Cerca de 3.100 cuerpos han sido entregados por la Fiscalía en los últimos 10 años y 1.500 con posible identidad se encuentran en nuestros laboratorios. Para que las familias de todos los colombianos desaparecidos conozcan su paradero, denuncie Fiscalía General de la Nación. Regresamos en Voz de las Víctimas, 232-4604-018-051-5015. Para todas las personas víctimas del conflicto armado que nos están viendo, es importante que se comuniquen con nosotros y puedan resolver todas las inquietudes que tienen. María Eugenia ya está en la línea. Bienvenida. Buenos días. Buenos días, María Eugenia. Cuéntenos un poco el caso que tiene. Bien, lo que pasa es que yo soy una víctima por lo que a mí me mataron mi hermano, el esposo, el hijo y el sobrino. A mí me reconocieron a mi hermano, Dios. El esposo, me reconocieron el hermano, el hijo y el sobrino, pero el esposo no me lo han reconocido. Yo tuve una cita en Belencito hace 2 años con la mamá de Carlos Mario Cuadros, y a ella le reconocieron el hijo y a mí no. Es más, allá le dijeron a ella que este caso había salido, era por mí, porque yo era la que había hecho las vueltas. Resulta de que yo soy desplazada porque yo tuve que desocupar mi casa y me la quitaron durante 2 años. Cuando hubo el ingreso de reinsertados, a mí me la entregaron. Pero yo volví a la casa y me tuve que volver otra vez a desplazar porque me aporrearon mi hija mayor y tuve que salir corriendo. En ese momento yo estoy pues necesitada de que me digan por qué a mí no me han reconocido el esposo, porque la verdad pues la mamá de él sí, y de hecho yo tuve una amenaza por medio de la mamá y las hermanas de mi esposo, que yo tengo una declaración en el municipio de Bello debido a que yo me sentí amenazada por ellas porque me estaban buscando para tirar, pues para matarme. ¿Dónde sucedieron esos hechos? En Bello. Todos los que nos acaba de narrar. Sí, todos fueron acá en Bello. Muy bien, ¿qué le podemos responder? Es un caso bastante delicado. Sí, son muchos los hechos que han pasado, doña María Magnolia, no, ¿cómo te llamas? ¿No recuerda su nombre? María Eugenia. Doña María Eugenia. Mira, pues hay varios hechos victimizantes, está el tema de los homicidios, está el tema también del desplazamiento, digamos, con cada cual hay un acompañamiento. Ya nos has contado que has recibido, digamos, un acompañamiento o una indemnización parcial por los otros familiares. Estaría pendiente lo de tu esposo. En eso tú tienes el derecho. Yo sé que hay la otra parte de la familia que te ha generado unos problemas que nos estabas mencionando, quizás no sabemos qué hay de fondo, pero de pronto una expectativa también por una reclamación. Sí. En este caso, pues por ser la señora, pues tú tienes como ese derecho. Entonces vamos a acompañarte en ese trámite de lo que está pendiente, que ya está reconocido como víctima, para que puedas pues recibir la indemnización. De todas maneras, no solamente la parte económica, también podemos apoyarte en un tema psicosocial, acompañamiento psicosocial, que si estás interesada, con el mayor gusto podemos darte también una cita. En Bello, para los que nos están viendo, también tenemos un punto de atención. Conjuntamente con la alcaldía, allá funciona, las citas se dan por teléfono, entonces para que estén también como muy atentos la gente que vive en Bello. ¿Cómo se hace ese acompañamiento psicosocial, Jorge Mario? Es parte, digamos, de una estrategia de recuperación emocional que nosotros tenemos varios psicólogos, también está el programa PAPSIVI que tiene el Ministerio de Salud con la Gobernación de Antioquia en varios municipios de Antioquia. En este caso, si hay un interés por parte de una víctima para recibir una atención psicosocial, se puede acercar a uno de los puntos de atención que hemos referido, digamos, aquí en el programa, manifestar esa necesidad, y también tenemos la modalidad individual y también una grupal que manejamos en los municipios. Muy bien, hoy estamos hablando del ABC del acuerdo final logrado entre las FARC y el Gobierno Nacional, pero recuerde que usted nos puede llamar para averiguar sobre su caso. Y hay una discusión, Gerardo, en este momento, y es sobre la participación política que tendrían las FARC y el hecho de que también puedan hacer parte del Congreso. ¿Cuántas curules, por ejemplo, se les entregarían y cómo sería esto? Yo quiero recordar que no hay una asignación a dedo realmente, no hay que se les regale unas curules a las FARC, no hay tal.
El Congreso tiene 265 parlamentarios entre Senado y Cámara. Le asignarían 5 curules en la Cámara y 5 en el Senado, que en las elecciones tendrán que ganarlo en votos. Si no logran la votación para esas 5, se le completa hasta 5 curules. 5 en la Cámara y 5 en el Senado, ¿cierto? De 265 parlamentarios que tiene el Congreso de la República. O sea, es una expresión mínima en el Congreso de la República, una vocería mínima, tal como la han tenido otras organizaciones en su momento, que han tenido unos beneficios para poder hablar, discutir, participar. Yo quiero recordar además que en 1985, ya hace 30 años, en la FARC se iban a desmovilizar a través de la Unión Patriótica. Sí. Era el acuerdo que tenían con el presidente Belisario Betancur, un acuerdo de paz donde la Unión Patriótica iba a servir como partido donde se desmovilizara la FARC. Y la Unión Patriótica en ese momento tenía 9 senadores y 20 representantes a la Cámara. Iván Márquez, el que hoy es jefe de la negociación por parte de la FARC en Cuba, fue representante a la Cámara en esa época. Él era el suplente del representante a la Cámara en el Caquetá. Al principal lo asesinaron. E Iván Márquez llegó a reemplazar al Congreso de la República como suplente. Fue congresista ya. Hoy está vivo debido a que se fue, abandonó el Congreso, se fue a las FARC. Allí está. Esa historia ha sido permanente en Colombia. Ningún proceso de paz en el mundo ha tenido posibilidad de que se haga sin representación política. Ha habido una guerra de 50 años. Por temas políticos, por temas de tierra, por temas de exclusión, por muchas circunstancias. Algunos lo niegan, otros lo aceptan, pero es la realidad que tenemos. Por eso es importante que ellos tengan una representación, que me parece hasta mínima, 5 representantes y 5 senadores en las elecciones del 2018. Por ahora tendrán 2 voceros sin voto en el Congreso de la República, hasta que llegue el próximo proceso electoral del 2018. O sea que apenas me parece adecuado que tengan por ahora 2 voceros sin voto y luego tendrán hasta 5 designados por el gobierno si no tienen la votación adecuada. Serían entonces 10 representantes, ya acabamos de escuchar a Gerardo, 5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. Estamos hablando de este ABC del acuerdo final, además que es muy importante que se brinden garantías para que no suceda lo mismo que sucedió, Gerardo, con la Unión Patriótica, ese exterminio que hubo. 232-4604, 018-051-5015. Tenemos una nueva llamada. Rosa, bienvenida. Buenos días. Buenos días, cuéntenos. Bueno, en mi caso yo había llevado papelería por un hermano que me mataron, eso fue en el año 91. Nosotros no, pues a mí me llegó una papelería de que ya estaba incluido en las víctimas, pero pues hasta el momento no hemos recibido pues como ninguna otra respuesta. Mi mamá ya falleció, no teníamos más hermanos y él tampoco dejó hijos, entonces yo quería saber de pronto en qué iba el proceso. Muy bien, Rosa, muchas gracias por comunicarse con nosotros y qué le podemos responder, Jorge Mario. Doña Rosa, pues como tú le estabas mencionando, la ley 1448 no reconoce como víctimas a los hermanos, a diferencia de lo que se pasaba con el decreto 1290. Sin embargo, al no, digamos, tú estás diciendo que no está la mamá ya, que no tenía hijos, en fin, pues en este caso, digamos, inicialmente la unidad no reconoce. Yo sugiero que debes presentar, digamos, una solicitud formal a la unidad explicando la situación y que alegando que tú eres digamos, que vivías con él, es la única persona con la cual él está y que pues te reconoces como la beneficiaria, ¿cierto? Sin embargo, ya hay un argumento, digamos, de ley que sí es bueno ponértelo en conocimiento porque pues a la hora de documentar el caso, pues no se te va a entregar la indemnización. Pues digamos, es un punto, digamos, que requiere asesoría jurídica. ¿Y esa asesoría jurídica, por ejemplo, se puede dar en la Fundación Forjando Futuros o se acerca a la personería o a la defensoría o procuraduría? ¿Por qué se toma esa decisión, Jorge Mario, de no indemnizar también a los hermanos? Pues digamos, no sé si Gerardo tenga más información al respecto, pues desde tipo jurídico, pero sí hubo un cambio en la ley en el marco del decreto 90 que se reconocía el tema de los hermanos, se da prioridad, digamos, a los parientes, digamos. Es el núcleo familiar básico, fundamental, el que ha tratado de proteger la ley de víctimas. Primero incluyó a los hermanos, luego se hizo un recorte de los hermanos, se reconoce a la esposa o compañera permanente, a los hijos o a los padres. Sí. El núcleo de los abuelos también, cuando no están. En este caso no sé si los abuelos están, doña Rosa, ¿tienen abuelos? Doña Rosa, ya no la tenemos en la línea.
entonces definitivamente tendría que... en este caso, por parte de administrativamente, la unidad le diría no. Ah, ok. Interponer entonces un recurso, eso se puede hacer, recordemos el teléfono de la Fundación Gerardo y las asesorías que se hacen. Sí, pero es bueno dejar claro que no está en la ley ya, ¿no? En la 1448 no está el reconocimiento a los hermanos en la parte indemnizatoria. Muy bien. Tenemos el ABC del acuerdo final logrado entre las FARC y el Gobierno Nacional, ese es el tema de hoy. Y estamos hablando de cómo se reincorporarían a la vida civil también esas personas, Jorge Mario, que hacen parte de las FARC. ¿Cómo sería esto? Bueno, digamos, aquí está la Agencia Colombiana de Reintegración. Recordemos que el Gobierno Nacional ya tiene experiencia, porque esta no ha sido la única desmovilización que ha habido en grupo armado. Digamos que es lo lógico que exista un programa para acompañar a estos excombatientes. Obviamente estos programas buscan en primera instancia asegurar condiciones básicas en términos de salud, de educación. Inclusive se está contemplando también un subsidio, digamos, de manutención de estas personas, pero lo que se está viendo es que también sea transitorio, que no se vuelvan medidas permanentes. Por eso hay un proceso, digamos, de acompañamiento de este tema de reintegración que también contempla también apoyo a iniciativas productivas. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que se quiere? Que no se vuelva un subsidio permanente y que haya todo el acompañamiento y que ellos también por sus propios medios pues puedan encauzar su proyecto de vida. Acuérdense que gente que estaba, digamos, sin mayores oportunidades en el monte, donde no tienen acceso a una educación superior, creo que se vuelve una oportunidad para que, digamos, pueda dar un proceso de reintegración a la sociedad. Y en esto también es acoger, digamos, a los excombatientes. Se está haciendo contactos, pues, digamos, desde la SER y de la institución del Estado se promueve para que también haya una oferta laboral también para ellos. Gerardo, se habla de volver a la vida civil y otro de los debates que se ha abierto es si se pagaría o no cárcel por parte de las FARC. Esta es la primera vez que en Colombia se instala un tribunal de justicia, jurisdicción especial para la paz, porque aquí el centro son las víctimas, para que no vayan a quedar en impunidad los delitos de lesa humanidad. ¿Cuáles son esos delitos? Tortura, desaparición, genocidios, delitos contra la integridad sexual, desplazamiento. Son delitos, para de alguna manera, para que la teleaudiencia lo entienda, delitos mayores. Sí. Son delitos de guerra o de lesa humanidad. Entonces, esos delitos van a ser castigados, van a ser sancionados. Y hay una pena hasta de 20 años para quien no confiese. Porque estas personas tendrán que, esas personas de la FARC que se desmovilicen, pero además los miembros de la fuerza pública y además los civiles que participaron del conflicto financiando, promoviendo, patrocinando, podrán acudir a ese tribunal para contar allí lo que pasó y los delitos cometidos, esas conductas cometidas. Si no confiesan la verdad, tendrán una pena hasta de 20 años. Y para aquellos que confiesen la verdad, tendrán unas medidas sancionatorias de 5 a 8 años. Entonces hay sanción, no hay impunidad. Es la primera vez que existe en el país. Y además es ejemplo en el mundo. En muchas otras partes siempre, los mecanismos anteriores a antes del Estatuto de Roma, de 1997, lo que existían eran las amnistías y los indultos, el M19, el EPL, todos ellos fueron beneficiarios, la corriente de renovación socialista, fueron beneficiarios de amnistías, indultos. Eran los mecanismos que en ese momento existían para lograr los procesos de paz. Hoy hay nuevos mecanismos que ponen al centro la reparación a la víctima. Muy bien, muy claro. Entonces se pagarían hasta 20 años de cárcel. 232-4604-018-051-5015. Estas son las líneas dispuestas aquí en Teleantioquia, en Voz de las Víctimas, para todas las personas que nos están viendo a esta hora. Noreli, bienvenida, la escuchamos. Noreli. Dime. La estamos escuchando, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Noreli, por favor rápidamente su caso, que ya vamos a terminar. Mira, mi caso es que yo fui desplazada de Cocorna, Antioquia, ¿cierto? Sí. Entonces me dijeron que a mí ya la ayuda no me iba a llegar, que porque me iban a indemnizar, que yo no sé qué. Entonces, que ya no me iban a volver a llegar la ayuda. Entonces, que esperar a ver que para qué seguía, como para lo de la indemnización, pues para lo de la indemnización o yo no sé, algo así. Entonces me dijeron que esperara que ya, pues que me llamaran y eso, porque yo ya llevo viajes desplazados con mi hija que tiene 6 años. Muy bien, Noreli, muchas gracias. Y rápidamente, ¿qué le podemos decir, Jorge Mario? Noreli, bueno, venimos en un cambio, transición en el tema de la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria no es permanente.
está por un tiempo. Igualmente la unidad hace una evaluación, una caracterización que se llama PARI, o a través de otros mecanismos también lo hace, de cruces administrativos, y se le notifica a cada persona mediante un acto administrativo y se le dice si continúa con la ayuda humanitaria o si no. Si no continúas, como en el caso tuyo, porque ya has superado unos mínimos de subsistencia, pues efectivamente puedes seguir en la ruta de la reparación y para eso te contactaremos. Muchas gracias a Jorge Mario Alzate y también a Gerardo Vega por estar en el programa. A ustedes los esperamos el próximo lunes a las 9:30 aquí en Teleantioquia. ¡Feliz día! Este programa